Bien, por lo general, el método de eficacia o el método de rendimiento, que es lo mismo, se basa básicamente en encontrar temperaturas de salida cuando tienen como datos de referencia las temperaturas de entrada. Bien, e incluso directamente, si no tienen ninguna temperaturas a la salida, van a tener que ocuparse así método de eficacia, no sé qué quieren hacer tanteo. Bien, lo primero que tienen que tomar en cuenta en el método de la eficacia es la capacidad calorífica. Ya les había explicado en una identía que la capacidad calorífica simplemente es la relación entre flujo másico y CP. Bien, ahora, dentro de las capacidades tenemos una relación de capacidad. La relación de capacidades básicamente eh, me dice que la capacidad mínima, bueno, que esa relación va a ser igual a la capacidad mínima sobre la capacidad máxima. Ahora, ¿qué me voy? Aunque si ustedes hallan un valor, ya una vez que ustedes tengan flujo másico y CP, ¿ok? Tienen que ver cuál es mayor y cuál es menor. Obviamente el menor le vamos a llamar mínimo y al mayor máximo. Una vez que ustedes tengan definido cuál es mínimo y cuál es máximo, ya podemos calcular su relación de capacidad. Por lo general esa relación siempre es menor o igual a la unidad. Ahora, lo siguiente a tomar en cuenta es el número de Nusselt, ¿ok? El número de Nusselt, eh, perdón, el número de unidad de transferencia es igual al coeficiente de diseño por el área de transferencia dividido entre la capacidad calorífica mínima, no así la máxima. Tienen que ver si el fluido frío o el fluido máximo, el fluido caliente va a ser el mínimo, entonces colocan ahí abajo lo que equivale a la capacidad mínima. ¿Ok? Luego, una vez que tienen tanto la relación como el número de unidad de transferencia, qué raro, esto no tendría que estar acá. A ver, sí, no tendría que estar acá. Espérenme un ratito. Ya, mejor esto. Más que raro, no puedo ver. Ah, sí. Una vez que tienen calculado lo que es el tema de las capacidades y el número de unidad de transferencia, podemos encontrar el rendimiento ya sea en contracorriente o en corriente paralela, dependiendo de cada caso. ¿Ok? Justamente vamos a tener esa fórmula en función al número de unidad de transferencia y a la relación de capacidad. Bien, eso. En este caso, para en contracorriente tenemos 1 menos el logarítmico elevado a la menor número de unidad de transferencia multiplicado por 1 menos en la relación de capacidad. Todo eso dividido entre 1 menos. O sea, el mismo valor con la diferencia que aquí se le agrega una relación. Bien. En cambio, para la corriente paralela, el numerador se repite, pero la única diferencia es que el denominador sería 1 más la relación de capacidad. ¿Sí? Eso cuando queremos calcular el rendimiento. Ahora, si tenemos rendimiento y queremos calcular el número de unidad de transferencia, ya tenemos la fórmula ya despejada, dependiendo de la situación. Ahora, cuando se trata de cambios de fase, ¿ok? Ya saben cuando es cambio de fase, cuando netamente hablamos de vapor, o la transferencia con vapor. El número de unidad de transferencia, bien, sabemos que es el coeficiente de diseño por el área de transferencia dividido entre la relación mínima. Al tratarse de cambio de fase, la relación mínima siempre es la del fluido frío. Por eso flujo másico CP del fluido frío. Y el rendimiento es totalmente diferente. Ya no está en función a la relación de capacidad. Simplemente es 1 menos el logarítmico elevado a la menos el número de unidad de transferencia. Nada más. Bien, por si les pide, calcula el rendimiento en cambio de fase.
Ahora, esta es una forma de cómo encontrar el rendimiento. La otra es por medio o en función a las temperaturas. Bien. Ahora, ¿qué pasa antes de empezar? ¿Qué es lo que pasa si la relación es igual a la unidad? Bien. Normalmente cuando eso sucede, que es igual a la unidad, es porque las capacidades son iguales. Entonces hay una fórmula de cómo encontrar el rendimiento o el número de unidad de transferencia. En este caso, el rendimiento es igual a la relación entre el número de unidad de transferencia sobre el número de unidad de transferencia más 1. Bien. Ahora, lo otro es el rendimiento en función a las temperaturas, dependiendo de qué tipo de base sea. Por lo general, cuando la relación en base, pero la capacidad calorífica del fluido frío es el mínimo, entonces vamos a trabajar en base frío. En cambio, si la capacidad calorífica del fluido caliente es el mínimo, entonces vamos a trabajar en base caliente. Sencillo. Bien, por eso vamos a tener una fórmula ya sea para base fría o para base caliente. En este caso, para base fría vamos a tener que el rendimiento es igual a las diferencias de temperatura entre la entrada y la salida sobre las diferencias de temperaturas ambas a la entrada. La temperatura a la entrada del fluido caliente menos la temperatura a la entrada del fluido frío. En cambio, en base caliente, simplemente el rendimiento igual a las diferencias de temperatura del fluido caliente, bien entrada menos salida, dividir entre lo mismo, las diferencias de temperaturas entre las temperaturas de entrada. La entrada, la temperatura de la entrada del fluido caliente y la temperatura de entrada del fluido frío. Bien, eso sería. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto se usa mayormente para encontrar la temperatura que nos falta, ¿no? Cuando no nos dan. Exacto. Cuando ambas temperaturas a la salida no la tienen como dato, o sea, les falta. Bien. Obviamente, si tienen una temperatura es más sencillo. O sea, si se puede encontrar por la ecuación de calor igual a flujo másico Cp y temperatura, entonces es más sencillo. En cambio, si no tienen las dos temperaturas, que sí vamos a tener que hacer un análisis por el método de eficacia o rendimiento. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo sería si fuera en cambio de fase? O sea, ¿cómo lo podría pedir, digamos? Básicamente, cuando se trabaja con vapor, directamente les dicen que se desea calentar cierto fluido utilizando vapor. Entonces, no ocuparían esto de acá, porque esto solamente sucede con transferencia con calor sensible. En cambio, cuando es con cambio de fase, ya tienen cómo calcular su rendimiento. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro?
Bien, vayámonos hacia la parte práctica. En este caso, tenemos que en un intercambiador de calor cuya área es de 8 metros cuadrados, se alimenta un líquido a razón de 225 kilogramos hora con un CP de 0.724 kilocalorías por kilogramo grado centígrado a una temperatura de entrada de 120 grados. Para enfriarlo, se usa agua cuyo flujo másico es de 1000 kilogramos por hora a 10 grados centígrados. Si el coeficiente global de transferencia de calor de diseño es de 30 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado, calcular inciso A, la temperatura a la salida de ambos fluidos si el intercambiador trabaja en contracorriente. Inciso B, las temperaturas de salida de ambos fluidos si el intercambiador trabaja en corriente paralela. Nota, puede asumir el calor específico del agua igual a la humedad. Ok, sabemos que tenemos como dato un fluido caliente que desconocemos todavía, así que ahora vamos a llamar líquido, por el problema lo menciona como líquido, cuyo gasto básico es de 225 kilogramos hora con una entrada de 120 grados centígrados. Y el calor específico es del 0.724 kilocalorías kilogramo hora. Bien. Ahora, el fluido frío es agua con un gasto másico de 1000 kilogramos por hora y una temperatura de entrada de 10 grados centígrados y un calor específico igual a la unidad o 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado. Como datos intercambiables, sabemos que el área de transferencia es de 8 metros cuadrados y el coeficiente de transferencia de diseño del 30 kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado. Nos pide calcular las temperaturas de salida para dos casos. ¿Ok? En este problema, al no tener temperatura de salida, ya tienen que identificar, digamos, cuál es el fluido caliente y cuál es el fluido frío. Y para eso tienen que tener las palabras claves dentro del enunciado. Bien. En este caso, me menciona que un líquido que es a razón de 225 kilogramos hora, bien, con un cierto CP y a una temperatura de 120 grados. Ok. Para enfriarlo se ocupa agua. Ya me están diciendo que ese fluido hay que enfriarlo. Ya saben que un fluido para enfriar es netamente que estamos hablando de un fluido caliente. En cambio, como un fluido frío que se le ocupa es el agua. Bien, por eso le digo, hay que tener palabras clave, no siempre guiarse por las temperaturas. ¿Okay? Entonces, primeramente, tenemos como dato de intercambiador 8 metros cuadrados y una coeficiente de diseño de 30 kilocalorías metro cuadrado hora. Bien, teniendo para el primer caso, cuando el fluido es en contracorriente, un flujo másico de 225 kilogramos hora de fluido caliente, teniendo una temperatura de entrada 100 y desconocemos la temperatura de la salida. En cambio, el fluido frío sabemos que es 100, perdón, 1000 kilogramos por hora a una temperatura de 10 grados y desconocemos su temperatura a la salida. Bien, como no les dice qué fluido pasa por qué lugar, entonces ya les había dicho que asumen la forma ideal de transferencia. Bien, entonces lo primero que tenemos que calcular es la capacidad calorífica para ambos fluidos. Empezando por el fluido caliente, sabemos que el fluido caliente es 25 kilogramos por hora, multiplicado por el calor específico de 0.724 kilocalorías kilogramo grado centígrado. Bien, simplificando kilogramos con kilogramos, vamos a tener que la capacidad calorífica es de 162.9 kilocalorías sobre kilogramo hora. Pero kilogramo, no, hora grado centígrado. Lo mismo tenemos que hacer para el fluido frío. Multiplicar Cp por el flujo másico, ¿sí? Que tenemos flujo másico y Cp, simplificamos kilogramos y vamos a tener que la capacidad calorífica del fluido frío es de 1000 kilocalorías hora grado centígrado. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo?
Alguien puede responder. ¿Cómo identifican cuál es mínimo y cuál es máximo? El mínimo es el fluido caliente y el máximo el frío. ¿Segura? Yo les había dicho que obviamente el que es mayor va a ser máximo, el menor mínimo. En este caso, el fluido caliente va a ser el mínimo y el fluido frío va a ser el máximo. ¿Sí? Entonces, dicho eso, lo que nos queda es calcular la relación de capacidad. Sabiendo que es mínimo sobre máximo, ahora, llevándolo a la fórmula, vamos a tener que la relación sería la capacidad calorífica del fluido caliente sobre la capacidad calorífica del fluido frío. Entonces, reemplazamos justamente esos datos. Multiplicamos las unidades, vamos a tener que la capacidad, que la relación de las capacidades sería del 0.16. ¿Bien? Yo le he dicho que ese dato es menor o igual a la unidad. No puede ser mayor. Entonces, ya tenemos la relación, nos faltaría calcular el número de unidad de transferencia. Bien, me dice que es el coeficiente de diseño por el área de transferencia dentro de la capacidad mínima. Pero yo ya sé que el fluido caliente es la capacidad mínima, entonces reemplazo los datos de la capacidad mínima adicionando lo que es el coeficiente de diseño y el área de transferencia que me lo proporciona el problema. Entonces, se simplifica kilocaloría con kilocaloría, hora con hora, metro cuadrado con metro cuadrado y grado centígrado con grado centígrado. Por ende, vamos a tener un número de unidad de transferencia de 1.47 adimensional. Bien, no se asusten si este número de unidad de transferencia sale mayor a la unidad. Aquí no hay un límite, no hay como la relación. No importa si sale menor a la unidad o mayor a la unidad. La cosa es que le tiene que salir adimensional. Ya. Ahora, como ya tenemos la relación y el NUT, simplemente nos faltaría calcular el rendimiento en contracorriente. Bien. Entonces ya tenemos la fórmula para el rendimiento en contracorriente y reemplazamos el dato del NUT y la relación de capacidad. Vamos a tener que el rendimiento en contracorriente es el 0.74 o aproximadamente igual a 74%. Con eso tendríamos calculado un rendimiento. Ahora, como ya tenemos calculado el rendimiento, lo único que nos falta es calcular la temperatura que falta. Bien, entonces, como mi capacidad calorífica del fluido caliente es el mínimo, entonces vamos a trabajar en función al base caliente. Entonces ocupo la fórmula de rendimiento en base caliente, despejo la temperatura a la salida porque ya tengo los datos a la entrada y reemplazo los datos, temperatura de entrada, rendimiento, y voy a tener que la temperatura de salida del fluido caliente es de 38.16 grados centígrados. Bien. Entonces, como ya tengo la tercera temperatura, esto fácilmente puede calcular con la relación entre fluido caliente igual a, perdón, calor del fluido caliente igual a calor del fluido frío. Bien, y como vamos a ir como más al grano, necesario calcular el calor, podemos reemplazar la igualdad y despejar la temperatura del fluido frío. Bien, y como ya tenemos despejado la temperatura del fluido frío, lo único que me queda es reemplazar los datos como la capacidad calorífica, la diferencia de temperatura del fluido caliente, la capacidad calorífica del fluido frío y la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, se van las unidades de la capacidad y vamos a tener que la temperatura a la salida es de 23.33 grados centígrados. Bien, y con eso ya tendríamos las temperaturas a las salidas cuando el intercambiador trabaja en contracorriente. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Todo claro? Todo claro. Bien. Entonces, como ya tenemos calculado para el fluido en corriente, contracorriente, vamos a hacer lo mismo para en corriente paralela. ¿Ok? Con la única diferencia, o sea, se hace el mismo procedimiento. Con la única diferencia que la fórmula del rendimiento cambia. Bien, eso ya lo pueden hacer tranquilamente ustedes. ¿Por qué? Porque justamente la relación de capacidades no depende de que si está en contracorriente, que en corriente paralela. No. Porque estamos analizando directamente flujo másico y CP. Y el número de unidad de transferencia es lo mismo. ¿Ok? Lo único que me va a cambiar aquí es la fórmula del rendimiento. Nada más. Una vez que tienen rendimiento, pueden calcular. Igual les va a salir que la temperatura, van a trabajar en base caliente y pueden encontrar la temperatura 2 del fluido caliente. Y si tienen la temperatura 2, pueden calcular la temperatura 2 del fluido frío de la misma forma. Se vuelve a repetir el mismo procedimiento, con la diferencia que cambia la fórmula del rendimiento. Bien, eso lo hacen ustedes de esa manera de practicar. Aquí viene otro más interesante. ¿Dónde está? Bien. Para este ejercicio tenemos que en la siguiente figura se muestra un intercambiador de calor de doble tubo cuya área de transferencia de calor es igual a 8 metros cuadrados. El intercambiador opera en contracorriente y tiene una disposición de tubos bastante inusual. Se indican los diferentes caudales y temperaturas en la siguiente figura. Si el coeficiente de transferencia de calor es igual a 0.52 kilowatts sobre metros cuadrados grado centígrado, calcular la temperatura a la salida del agua por el lado del anillo y la temperatura a la salida del agua por el lado de los tubos. Puede considerar el calor específico igual a 4.187 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Bien. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este ejercicio? Es el tipo de arreglo que tiene el intercambio. Bien. Nosotros tenemos un intercambiador doble tubo cuya área es de 8 metros cuadrados y un coeficiente de diseño del 0.523 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. E ingresa un fluido frío de 1 kilogramo por segundo a una temperatura de 8 grados centígrados. Ok, entra al intercambiador. Una vez que sale, desconociendo su temperatura, el mismo es mezclado con una inyección de agua caliente igual a 1 kilogramo por segundo a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Okay? Que el mismo es mezclado y nuevamente inyectado al intercambiador por la zona del anillo, desconociendo la cantidad de masa y la cantidad de temperatura que ingresa. En el mismo ingresa por el anillo y desconocemos también a qué temperatura sale. ¿Okay? Esa es la peculiaridad de este intercambiador. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar secciones, ya que en el intercambiador no podemos hacer nada porque nos hace falta datos, así que tenemos que ir encontrando poco a poco. Bien. Entonces, lo que es más fácil de encontrar es qué es lo que sucede en la mezcla de los dos fluidos de diferentes temperaturas. Bien. Sabemos que ingresa por la parte inferior agua fría a 1 kilogramo por segundo y se mezcla con agua caliente a 100 grados centígrados
1 kilogramo por segundo. Bien, al mezclarse nosotros tenemos que encontrar obviamente la masa resultante y la temperatura resultante. ¿Ok? Pero haciendo un simple balance de materia como lo veníamos haciendo en operaciones 1, al ser un proceso unitario no hay acumulación ni tampoco generación ni consumo. Entonces vamos a tener que entrada igual a salida. Y lo único que entra y sale, tenemos los dos flujos de agua, un agua fría y el otro agua caliente, y el otro sería la mezcla que retorna al intercambiador. Entonces reemplazamos justamente los dos flujos másicos y vamos a tener que la cantidad de masa que reingresa al intercambiador por la zona del anillo es de 2 kilogramos por segundo. Bien, lo mismo tenemos que plantear para el balance de energía. Bien, porque al mismo tiempo que nosotros vemos cuánta cantidad de masa tenemos como resultado del mezclado, tenemos que ver cuánto de temperatura se da el mezclado. Entonces, partiendo del balance global, ya saben, en operación unitaria no vemos estado dinámico, solamente estado estacionario y no hay reacción química, así que no hay generación ni consumo. De la misma forma, vemos entrada igual a salida. Bien, entonces, para realizar el balance de energía, ¿okay? Nosotros lo único que nos queda es multiplicar cada flujo másico, cada flujo que ingresa o que sale con su respectiva entalpía. Bien, porque aquí en flujos de energía tenemos que trabajar sí con flujos de energía. Así que aquí me voy. Se supone que el flujo másico, perdón, es kilogramos por hora. ¿Ok? ¿Y qué unidades tiene la entalpía? A ver. ¿Alguien puede responder? Kilojoules sobre kilogramo. Ya, está bien. Pero es en otras unidades, pero es la misma forma. Es unidad de energía, en este caso estamos trabajando con kilocaloría sobre kilogramo. Se supone que simplifico esto con este y me va a quedar kilocalorías sobre hora y ese es un flujo energético. Bien, y se supone que aquí me tiene que dar un flujo energético, la relación de aquí me tiene que dar un flujo energético y la relación de aquí otro flujo energético. Por eso estamos haciendo un balance de energía. Y por eso les dije que cada flujo másico va multiplicado por su respectiva entalpía. Bien, entonces yo ya sé que la entalpía es igual al Cp por la temperatura de inyección. En este caso, si estoy hablando de la entalpía de inyección, o directamente para cualquier entalpía es Cp por la temperatura que estamos analizando. Bien. Ahora, como solamente estamos con Cp y temperatura, lo real es que tiene que haber una temperatura de referencia, pero si estamos trabajando a grados centígrados, la temperatura de referencia es 0, así que de esta forma se simplifica. ¿Sí? Pero al trabajar con el mismo fluido que es agua, entonces yo fácilmente puedo simplificar el Cp. Por ende me va a quedar una fórmula entre flujo másico y temperatura. Bien, vamos a tener flujo másico y la temperatura de inyección más el flujo másico por la temperatura del fluido que sale del intercambiador y esto va a ser igual al flujo másico por la temperatura del fluido que retorna al intercambiador por medio del aire. Bien. Entonces, si analizo justamente esta ecuación, yo ya sé que el flujo, la cantidad de agua caliente que se inyecta al intercambiador lo tengo como dato, igual que la temperatura, la misma cantidad de agua que sale del intercambiador por el tubo central lo sé, desconozco la temperatura en la que sale, ya tengo calculado la cantidad de agua que retorna al intercambiador por medio del anillo, bien, pero desconozco a qué temperaturas. Entonces voy a tener una ecuación y dos incógnitas, así que vamos a tener que plantear un sistema de ecuación. Por ende, este me sería mi primera ecuación.
¿Alguna duda hasta aquí? Aquí solo estamos asumiendo que el CP es igual para los tres, ¿no? O Exacto, sea, no. el enunciado les dice que es constante. Y aparte estamos trabajando con un mismo fluido. Así que por eso se simplifica el CP dentro de la fórmula. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien. Entonces, como ya tenemos planteado una ecuación, vamos a plantear la segunda. Bien. Para ello vamos a analizar netamente el intercambiador y al tratarse, al desconocer la temperatura de la salida, ya saben, vamos a tener que irnos por el método de rendimiento. Entonces, para el método de rendimiento, lo primero que tenemos que hacer es calcular las capacidades calóricas. Tenemos la cantidad de masa que reingresa al intercambiador por el CP. Entonces, justamente simplificamos kilogramos con kilogramos y vamos a tener que la capacidad calorífica al fluido caliente es de 8.37 kilojoules sobre segundo grado centígrado. Lo mismo vamos a hacer para el fluido frío. Tenemos la cantidad de masa que ingresa por el CP. Simplificamos kilogramos con kilogramo, vamos a tener de 4.187. Bien. ¿Cuál es el detalle de esta capacidad calorífica? La capacidad calorífica la calculamos con el fluido que esté ingresando al intercambiador. Bien. Lo que ustedes pueden cometer como error en este caso, que asumir que el flujo másico del fluido frío es justamente la cantidad de agua que ingresa a mi sistema y se mezcla con el fluido frío. Bien, ese 1 kilogramo por segundo. Bien. Por eso les digo que la capacidad calorífica directamente analiza aquellos fluidos que ingresan al intercambiador. Todo lo que sucede fuera de ellos no le interesa. Solo si el fluido ingresa al intercambiador, lo tomamos en cuenta. Caso contrario, no. Bien. Entonces, en este caso sabemos que el flujo, que la capacidad del fluido caliente va a ser máximo y la capacidad del fluido frío va a ser el mínimo. Entonces, con eso podemos calcular la relación de capacidad. En este caso vamos a tener fluido frío sobre fluido caliente. Entonces, reemplazamos los datos y vamos a tener que la capacidad, la relación de capacidad es igual a 0.5. Bien. Entonces, lo único que nos queda es calcular el número de unidad de transferencia, que es igual a coeficiente de diseño por el área de transferencia dividido entre la capacidad mínima. En este caso, la capacidad mínima es el fluido frío. Entonces, reemplazamos los datos que nos proporciona el problema y la capacidad calorífica y simplificando kilojoules con kilojoules, metro cuadrado con metro cuadrado, segundo por segundo y grado centígrado con grado centígrado, vamos a tener que el NUT es del 0.99 adimensional. Entonces, como ya tenemos el NUT, podemos calcular el fluido en contracorriente. ¿Okay? Entonces, ya tenemos la fórmula del rendimiento en fluido en contracorriente, reemplazamos los datos del NUT y el coeficiente y la relación de capacidad y vamos a tener que el rendimiento es del 56% o 0.56.
Bien, entonces con eso vamos a calcular o hallar las temperaturas. Como la capacidad calorífica del fluido frío es menor, entonces vamos a trabajar en función a base fría. Entonces agarramos la fórmula del rendimiento en función a las temperaturas para base fría y aquí saldría mi segunda ecuación. ¿A qué me voy? Porque el rendimiento tengo calculado. Ambas temperaturas de entrada, la temperatura de entrada del fluido frío lo tengo, la temperatura a la salida no tengo y la temperatura a la entrada del fluido caliente tampoco tengo. Entonces vamos a tener una ecuación y dos incógnitas. Bien, entonces vamos a tener que plantear las dos ecuaciones. Ahora, justamente esas dos ecuaciones tienen las mismas dos incógnitas. Bien, así que vamos a aplicar cualquier método de ecuaciones, de resolución de sistemas de ecuaciones para resolver este ejercicio. Y el que yo más manejo es el método de sustitución. O sea, reemplazando los datos que manejamos, como les dije, vamos a tener las mismas dos incógnitas. Entonces vamos a despejar T2 de la ecuación 2, que es más sencillo. Vamos a tener que la temperatura a la salida del fluido frío es igual al rendimiento por las diferencias de temperaturas, más la temperatura a la entrada. Ahora eso venimos y lo reemplazamos en la ecuación 1 y vamos a ir desglosando uno por uno. ¿Okay? Distribuimos ese rendimiento a todo esto dentro del paréntesis, ya se vamos a distribuir el 1 y simplificando todo lo que se pueda. Bien, entonces podemos simplificar o podemos reducir o restar directamente 4.5 menos 8, que es 3.4. Bien, y meter de una vez o distribuir el 1 kilogramo por segundo. Y lo único que me queda ahora es directamente llevarlo todo este miembro al otro lado, hacia la izquierda, restando y voy a tener que factorizar. Bien, todo esto ya lo tendrían que dominar. Entonces lo que me queda es despejar lo que es la temperatura 1 y voy a tener 103.48 sobre 2 menos 0.56. ¿Ok? Entonces resolvemos esto y vamos a tener que kilogramos con kilogramos se va, segundo con segundo, voy a tener que la temperatura a la entrada del fluido caliente es de 72.08 grados centígrados. Como ya tengo la temperatura a la entrada, puedo calcular la temperatura de salida del fluido frío. Entonces reemplazo la temperatura dentro de la fórmula y voy a tener que la temperatura a la salida del fluido frío es de 44.17 grados centígrados. Bien. Y con eso podemos calcular la otra temperatura que falta, igual calor igual a calor. Entonces podemos igualar ambos calores y despejar la temperatura a la salida del fluido caliente. Bien. Reemplazando justamente los datos que ya manejamos, como temperaturas, capacidades, y vamos a tener que la temperatura a la salida del fluido caliente es de 54 grados centígrados. ¿Okay? Y con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? Sin el gráfico, ¿cómo se plantearía el problema? Es decir, si no nos dice, o sea, si no nos muestra el gráfico, ¿cómo lo podría poner el ingeniero en palabras, digamos, este ejercicio? No se podría. En el gráfico no tendrían cómo explicarlo. Porque no Ah, les da mucho. Incluso en el mismo gráfico están los datos. ¿Entendés? sí, por eso preguntaba, porque como él no suele poner gráfico. No crean, cuando es presencial hasta se los llena la pizarra. En virtual sí ha pasado de que no se los ponía el gráfico. Bien. Pero como les digo, el enunciado es ese. Ni siquiera hay datos relevantes o importantes porque todo lo montan en el gráfico. Y todo lo meten en el gráfico. No hay. ¿Sí?
y así se los proporciona. ¿Alguna otra pregunta? Entonces posiblemente nos dé gráficas en el examen. ¿Cómo? Posiblemente nos dé con la gráfica en el examen. ¿Cómo? Disculpa, no se entendió. O sea, los ejercicios con su respectiva gráfica. Ya. Si lo puedes escribir mejor porque todo día estaba muy saturado que apenas distingo lo que habla. ¿Alguna otra pregunta hasta mientras? Bien, si no tienen nada más que decir,